¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo mejorar mi español? Específicamente, ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de hablar y mi pronunciación en español? En este video te voy a decir 5 tips. Hola, hambrientos del español, bienvenidos a otro video de How to Spanish. Mi nombre es Ana y en este video quiero compartir contigo 5 de mis mejores consejos para que puedas hablar y pronunciar español mejor. La primera es una técnica que se utiliza mucho en el mundo de la interpretación. Si tú no lo sabes, mi carrera o lo que yo estudié es interpretación, ser capaz de escuchar un idioma y hablar otro idioma al mismo tiempo. Es muy interesante, ese es tema de otro video, pero esta técnica se llama shadowing. Funciona así. Tú vas a escuchar un audio en español de un hablante nativo. Puede ser un podcast, nosotros tenemos un podcast, por cierto. Puede ser un audiolibro, puede ser un video, cualquier cosa. Si tu nivel de español no es tan avanzado, te recomiendo que busques un recurso que también tenga subtítulos o una transcripción. Un audiolibro, por ejemplo, es perfecto para eso porque puedes escuchar y ver las palabras al mismo tiempo. La idea es que tú vas a hablar 1 o 2 segundos después que el hablante original. Vas a estar siguiendo lo que él dice, vas a estar repitiendo lo que esta persona dice, pero no solamente se trata de repetir o de hablar muy rápido. El propósito es que estés muy consciente y que imites todo. No solamente las palabras, sino también el énfasis, la pronunciación, la entonación. Entonces, si estás haciendo shadowing con este video y yo digo, hola, bienvenidos, tú necesitas hacer lo mismo. Hola, bienvenidos. Te recomiendo que practiques esto por 5 minutos nada más para que puedas repetir la misma parte del video varias veces. Así, si tú no pronunciaste muy bien una palabra, puedes practicar hasta que tu voz suene prácticamente igual que la del hablante. Te recomiendo también que experimentes con las posiciones de tu cara y de tus labios. Por ejemplo, si alguien dice casa y cuando tú lo dices suena como casa, di, ¿por qué suena diferente? Tal vez si abro más, tal vez como ca, ¿ok? Ca, casa. Y practica así hasta que puedas sonar muy similar que la otra persona. Te aseguro que esta técnica funciona súper bien. La siguiente estrategia está muy relacionada con la número 1 y es leer en voz alta. Es muy importante leer en voz alta y especialmente leer lentamente. Un error muy común de los estudiantes es que quieren leer muy rápido y la verdad es que cuando leen muy rápido generalmente dicen mal muchas palabras. Es mucho mejor, vale más la pena hablar más lento y asegurarte de que estás pronunciando las palabras correctamente. Pero realmente el mejor tip que tiene que ver con leer en voz alta es grabarte. Sí, quiero que tomes tu teléfono y que te grabes tu voz cuando estás leyendo un texto. Practica este texto un par de veces, después déjalo descansar y un par de días después o incluso un mes después, lee el mismo texto y vuélvete a grabar. Ahora es momento de escuchar las 2 grabaciones. En teoría, si tú has estado practicando, si estás usando shadowing, la segunda grabación debe ser mucho mejor. Si no es así, si es peor o si suena igual, entonces ya sabes que hay algún problema de leer o de pronunciación que puedes practicar con tu profesor o en una comunidad como la nuestra en Discord. Hablando de eso, nosotros tenemos una comunidad en Discord en donde puedes practicar escribir con otros estudiantes y si eres de nuestra comunidad de Patreon, tenemos actividades cada semana para que practiques hablar con otras personas. La información de Discord y Patreon está abajo en la descripción de este video. Vamos a continuar. El tip número 3 es practicar hablar sobre temas.
A la gente le gusta ser espontáneo. Claro, es genial ser espontáneo y tener conversaciones espontáneas, pero cuando estamos practicando otro idioma, la verdad es que necesitamos planear un poquito. Te recomiendo que pienses en algún tema que sea interesante para ti o que creas que posiblemente puedes hablar de esto con otras personas en español y que practiques hablar. Imagínate que vas a contarle algo de ese tema a un maestro o a un amigo y simplemente habla en voz alta. Esto lo que hace es que activa tu mente y empiezas a pensar en español y de repente vas a decir, "Oh, no conozco esta palabra", y es como básica, necesito esta palabra para hablar de este tema. Entonces haz una pausa, escribe esa palabra y búscala, busca cómo se dice en español. Esto te va a ayudar mucho a varias cosas, a mejorar tu vocabulario, a sentirte más cómodo y tranquilo de hablar de un tema porque ya lo practicaste y también a practicar pensar en español en lugar de estar traduciendo. Porque bueno, cuando hablas contigo mismo, no hay presión, no hay otras personas escuchando y puedes tomarte todo el tiempo necesario. Si no sabes de qué temas podrías hablar, podrías ver, por ejemplo, nuestros podcasts y ver qué temas hablamos e intentar decir tu propia opinión sobre este tema. ¡Ey, amigo! Oye, no. Compras un reloj de sol. Aunque claro, también puedes ver un video en YouTube, puedes ver lo que sea o leer lo que sea y practicar hablar de eso tú mismo. El consejo número 4 es practicar simplificar. No sé si te ha pasado, pero a veces cuando estamos hablando otro idioma, pues tenemos alguna idea que queremos expresar y ya empezamos a hablar y a la mitad del pensamiento nos damos cuenta de que es una idea muy compleja y que tal vez no tenemos las estructuras o el vocabulario rápido para poder expresar eso que queremos. Y entonces nos sentimos nerviosos y es como, ya no puedo seguir esta conversación y entonces tu mente se bloquea y sientes que ya no puedes hablar español. Esa es una sensación horrible. Es natural, pero es horrible. Quiero que tú practiques esta estrategia que es como una salida, es como un atajo para no sentirse bloqueado y poder continuar con la conversación. Porque recuerda, con los idiomas, el propósito no es ser perfecto, sino poder usar el idioma, poder comunicarte y claro, ir mejorando poco a poco, pero no tienes que esperar a ser perfecto para poder hablar con alguien en español. Esta estrategia funciona así. Quiero que tomes nota de algunos pensamientos que quisieras expresar en español, pero que sientes que son demasiado difíciles para ti decirlos. Cada vez que tengas una conversación y tengas problemas, recuerda esa frase y escríbela. O cuando estés practicando hablar tú solo, vas a encontrar este tipo de pensamientos. Lo que quiero que hagas es que no traduzcas palabra por palabra, ¿ok? Quiero que hagas una pausa, piensa en la idea que quieres expresar, cuál es la idea principal, y ahora quiero que olvides el orden de las palabras en inglés. Simplemente imagina que tienes que explicarle esto a alguien que no te está entendiendo y usa palabras más fáciles. Entonces, en lugar de querer decir algo como esto en español, ya no puedo más con mi alma, que es algo profundo que yo podría decir porque soy hablante nativa, voy a simplificarlo y decir, estoy muy cansada y agobiada. Este ejercicio te va a ayudar mucho a no sentirte bloqueado, te lo prometo. Ahora, claro que puedes practicar decir oraciones y frases más complejas. Es genial, es muy importante y tú puedes. Lo que yo quiero es que tú practiques esta salida para que no necesites parar por completo tus conversaciones, sino que aprendas rápidamente a encontrar otra manera de decir lo que quieres decir. Si te está gustando este video, dale me gusta, puedes compartirlo con tus amigos o en Reddit o en cualquier foro y suscríbete, nos encanta ayudarte a hablar español. Vamos con el último tip, el número 5. Este ya lo has escuchado muchas veces, pero tengo que decírtelo. Es una de las estrategias más importantes y no puedes evitarla. Esta estrategia es practicar. Si tú no practicas hablar,
Es imposible pensar que mágicamente vas a poder hablar muy bien español. Tal vez tú has estudiado muchísima gramática, tal vez has completado todos tus libros, has escrito muchas cosas, pero si no tomas el tiempo de practicar hablar con otras personas, incluso contigo mismo, aunque sea por mensaje de texto en estas apps de intercambios, no vas a poder mejorar. Yo creo realmente que necesitamos todo. Necesitamos leer, escribir, hablar, escuchar, todo es importante. Estas fueron 5 de mis mejores estrategias para ti. Cuéntame en los comentarios cuál es tu favorita o si tú conoces otra que podría ayudar a los estudiantes. Si quieres escuchar un podcast en español, puedes hacerlo haciendo clic en esta playlist. O también puedes ver más lecciones de español como esta haciendo clic en esta otra playlist. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!